Episodio 1. Cuando nació. Dios se escondió. Nadie celebró su nacimiento. No hubo campanas. Ni llanto. Solo un viento seco. Y una grieta en la pared del orfanato. Se llamaba Elohim. Pero nadie sabía quién lo había nombrado. Su madre murió al darlo a luz con una mirada congelada. Como si hubiera visto a alguien, o a algo. Al otro lado del vientre. Las monjas que lo criaron decían que el niño no era malo. Era peor. Era antiguo. A los 6 días. Su piel ya tenía marcas. No lunares. No heridas. Símbolos. Tallados como si fueran escritos con fuego. Directamente desde las tablas del Antiguo Testamento. Uno en el pecho. Otro en la nuca. Uno más, justo bajo el ombligo. No lo bautices, advirtió Sor Graciela. No es un hijo de Eva. Es un recuerdo que Dios había sellado, y que ahora camina de nuevo. Pero nadie escuchó. Intentaron bendecirlo. El sacerdote que lo sostuvo perdió la vista durante el rito. Dijo que en el instante en que el agua tocó la frente del niño, vio las primeras palabras que Dios jamás compartió con el hombre. Y por eso, su fe se quebró. Desde ese día, Elohim no lloró. Solo observaba. A las paredes. A las cruces. A las personas. Como si ya las hubiera visto antes. Como si supiera cuándo iban a morir. A los 5 años. Dibujó con sangre en la pared de su cuarto. No era suya. Nadie supo de dónde salió. Pero los trazos coincidían con los símbolos prohibidos del libro de Enoc. Un texto que las propias monjas juraban no haber enseñado jamás. No habla, decía Sor Magdalena. Pero dentro de él, hay un verbo que fue sellado con fuego. Esa misma noche, el reloj del convento se detuvo. A las 3:33 de la madrugada. Y Elohim se sentó frente a la estatua del Cristo crucificado. Y sonrió. No por ternura, sino como quien reconoce a un viejo enemigo clavado en piedra. Narrador, voz profunda. Quebrada por el peso del misterio. Dios escribió palabras que nunca debían ser leídas. Pero un niño, un solo niño, nació con esas palabras escritas en la carne. Y con él, el pacto más antiguo volvió a sangrar. Episodio 2. El símbolo que no debía ser leído. No todos los símbolos están hechos para ser entendidos. Algunos fueron escritos para que nadie los pronuncie jamás. Y el que tenía Elohim en el pecho no pertenecía al lenguaje humano. Parecía un hebreo arcaico, pero con trazos deformes, curvados como serpientes ciegas. Sor Magdalena lo descubrió al cambiarle la ropa. No era un tatuaje. No era una cicatriz. Era carne viva en forma de profecía. ¿Y si no es una marca?, susurró. ¿Y si es una orden escrita en su piel? El padre Abel, un exegeta bíblico que había estudiado en Jerusalén, fue llamado desde lejos. Viejo, tembloroso, y con la voz erosionada por los años de traducción sagrada, insistió en ver al niño solo. Si es lo que sospecho, dijo antes de entrar, no estamos frente a un niño, sino frente al eco de un pacto no cumplido. Nadie sabe lo que ocurrió dentro de aquella habitación. Solo que, al cabo de unos minutos, el padre Abel gritó. Un alarido seco, ancestral, como si su garganta llevara siglos intentando escapar. Lo encontraron de rodillas, con los ojos abiertos y sangrando, mirando fijamente el símbolo del pecho del niño, mientras murmuraba una sola frase. Lo pronunció sin boca. Y ahora lo llevo dentro. Fue internado esa misma noche. Pero antes de que se lo llevaran, dejó escrita una nota en su breviario. Ese símbolo no es un nombre, es un mandato. Uno tan antiguo que ni siquiera el Creador pudo desobedecerlo. Desde ese día, el convento cambió. Las estatuas sudaban. Las Biblias antiguas se abrían solas. Como si algo invisible buscara una página que aún no había sido escrita. Y Elohim seguía sin decir palabra. Pero una hermana afirmaba haberlo visto murmurar en sueños. Lenguas olvidadas. Lenguas del principio. Esa noche, la cruz de hierro en la entrada del orfanato se oxidó por completo. En una sola noche. Y el símbolo en el pecho del niño palpitó. Narrador, voz íntima, temblorosa, como quien acaba de ver demasiado. No todos los sellos son para contener demonios. Algunos contienen voluntades divinas que nunca debieron despertarse. Y un niño, al llevarlas escritas, no trae maldad, trae cumplimiento. Episodio 3. El hombre que tocó el sello y perdió su piel. Hay advertencias que no están escritas en ningún libro. Advertencias que se sienten en la piel, en la médula, en el alma. Fray Tome no las escuchó. Decía que los símbolos no tienen poder si no se cree en ellos. Lo sagrado es simbólico. Lo profano, psicológico. El resto, superstición. Era joven, científico, rígido. No creía en milagros, ni en profecías.
Creía en la lógica, hasta que vio el sello. Lo observó de cerca, con lupa, trazos imposibles, como si hubieran sido escritos desde dentro de la carne, no sobre ella, y aún así, lo tocó, con la yema de los dedos. En ese instante, el silencio cayó sobre la sala como un sudario. Elohim no reaccionó, ni parpadeó, pero la marca se abrió. No sangró, no dolió, solo se abrió, como si el sello fuera un ojo y acabara de despertar. Fray Tomé cayó hacia atrás. Comenzó a rascarse los brazos. Me arde por dentro. Lo que ocurrió después fue testimonio de 3 monjas, todas traumatizadas. La piel de Tomé empezó a despegarse, pero no con sangre, sino como si se deshiciera en letras, en palabras que se formaban mientras caía al suelo, frases antiguas, versículos que no están en la Biblia, pero que el alma reconocía. Una de ellas, Sor Clara, juró haber leído una frase sobre el hombro expuesto del fray. El primer pacto no fue con el hombre, sino con lo que vino antes de la palabra. Cuando intentaron cubrirlo, ya era tarde. Su cuerpo se desvanecía entre cenizas y escrituras. No murió, se borró. Y allí, sobre el suelo de piedra, quedó su forma escrita en fragmentos, como si su existencia hubiera sido reducida a un salmo inacabado. Desde entonces, nadie volvió a tocar a Elohim. Ni su ropa, ni su cama, ni sus lágrimas, si alguna vez las tuviera. El sello en su pecho ardía cada noche. Y en la pared del convento, justo donde desapareció Tomé, apareció un nuevo símbolo, no pintado, no grabado, nacido de la piedra. Narrador, voz entre la culpa y la fascinación. No era un castigo, era una transcripción. Porque cuando tocas lo que Dios selló con temor, no mueres, te conviertes en lo que estaba escrito. Episodio 4, el pergamino que Dios mandó desaparecer. No todo lo que fue escrito llegó a ser leído. Y no todo lo que fue leído debía ser recordado. Entre los muros más antiguos del Vaticano, existe un archivo sellado con 7 llaves, donde se guardan los textos que incomodan a Dios. Uno de ellos, el pergamino de la Sonarrison, la lengua primera, un manuscrito en piel, sin tinta, cuyas letras solo aparecen al pronunciar ciertos nombres que ya no figuran en el mundo de los vivos. Según la leyenda, el pergamino fue dictado por una entidad anterior al Génesis, y quien lo leyera completo, conocería la versión de la creación que Dios eligió enterrar. Ese pergamino desapareció hace más de 400 años. Robado, perdido, o escondido por alguien que supo que el mundo no estaba listo para leer lo que ni los ángeles se atrevieron a mirar. Hasta que llegó Elohim, y los símbolos sobre su piel coincidieron. El padre Esteban, erudito de lenguas muertas, fue el primero en notarlo. Había estudiado fragmentos del pergamino a través de bocetos clandestinos y copias condenadas. Cuando vio al niño, cayó de rodillas. Cada marca es una línea del pergamino perdido. Y no solo están copiadas, están vivas. Esa noche, frente al cuerpo dormido del niño, Esteban comenzó a pronunciar uno de los fragmentos en voz baja. La temperatura de la sala bajó de golpe. Las velas se apagaron. Y el símbolo en la espalda de Elohim se iluminó. No con fuego, sino con un resplandor antiguo, como si el tiempo retrocediera con cada sílaba. La piedra del piso se agrietó bajo sus pies. Y del interior surgió una voz. No era humana, tampoco demoníaca. Era una voz que parecía llevar siglos callada. Una voz de algo que no debería tener voz. S.H. Amar Elohim. Él lo guardó dentro del niño. Esteban cayó de espaldas, bañado en sudor. Y sus pupilas estaban completamente blancas. Había leído solo una línea. Y ya no era el mismo. Desde entonces, repite la misma frase. Él no es portador del pergamino. Él es el pergamino. Narrador, voz contenida, como si leyera lo prohibido. Hay textos que no se escriben con tinta, sino con carne, con silencio, con memoria divina. Y un niño marcado no fue elegido, fue usado, como el último verso de una creación que aún sangra por no haber sido dicha. Episodio 5, el que intentó leerlo entero. El conocimiento no siempre ilumina. A veces, consume, y otras, reescribe. Después de que el padre Esteban murmurara solo un fragmento del sello de Elohim, algo en su interior despertó. No comía, no dormía, solo escribía. Paredes, suelos, incluso su piel. Todo era superficie para la misma lengua imposible. Pero su obsesión no terminó ahí. Voy a leerlos todos, dijo una noche, con los ojos enrojecidos. Cada símbolo, cada línea. El cuerpo del niño es la página más sagrada que el cielo quiso destruir. Lo ataron por precaución. Lo encerraron en la celda de piedra bajo la capilla, pero aún encadenado.
Rezaba en un idioma que nadie entendía, y todos temían. Hasta que escapó. No se supo cómo. Solo apareció una madrugada, de pie frente a la cama de Elohim, con una luz en la mirada que parecía ajena al mundo. Y comenzó a leer. Uno por uno. Sus ojos recorrieron los símbolos. El de la nuca. El del pecho. El que ocultaba entre las costillas. Cada trazo pronunciado liberaba una vibración. Una nota inaudible que hacía que las velas se derritieran al instante. El cuerpo de Esteban empezó a temblar. No de miedo, sino de transformación. Sus huesos crujieron. Sus costillas se expandieron. Y bajo su piel comenzaron a formarse letras. Símbolos nuevos. Palabras vivas. Su esqueleto se convertía en escritura. Sor Magdalena, al presenciar la escena, cayó de rodillas con un grito. Se está convirtiendo en texto. El mismo es ahora un versículo en movimiento. Esteban extendió los brazos. No tenía boca. Ya no. Solo un agujero donde un torbellino de aire pronunciaba las palabras por él. Una oración que no pedía perdón. Pedía revelación. Y Elohim lo miraba. Sereno. Como quien reconoce que alguien ha pasado la prueba. Pero entonces, Esteban colapsó. El cuerpo no soportó ser lenguaje. Y se quebró en cientos de fragmentos. Cada uno. Una sílaba. Cada hueso. Una frase. No quedó sangre. Solo ceniza. Y un leve eco. Repitiendo su última palabra. Salem. Completo. Terminado. Narrador, voz baja. Reverente. Casi en oración. Leer a Elohim es como leer el principio del mundo. Mientras el mundo aún no ha terminado. Pero el cuerpo humano no fue hecho para sostener la verdad completa. Solo para temerla. Episodio 6. Cuando las marcas comenzaron a abrirse solas. Primero fue un ardor leve. Luego, una luz. Después, el silencio se quebró. El cuerpo de Elohim, hasta entonces inmóvil como una reliquia viviente, comenzó a responder. No a caricias. No a plegarias. Sino a algo mucho más profundo. La cercanía del fin. Las marcas sobre su piel, aquellos símbolos imposibles, empezaron a abrirse solas. Como si desde dentro algo empujara hacia afuera. No sangraban. No dolían. Pero lo que salía, no era humano. Sor Clara fue la primera en verlo. Entró a su habitación justo antes del amanecer. Y se encontró con el niño levitando suavemente sobre su cama. Los sellos ardían con una luz antigua. Uno de ellos, el del costado, se desgarraba como un párpado que despierta. Y dentro, un ojo, no físico, un ojo hecho de fuego y letra. Y ese ojo la vio. No su cuerpo. Su culpa. Sor Clara cayó de rodillas, sin emitir sonido, mientras lágrimas gruesas le recorrían el rostro. No de miedo, sino de vergüenza. Vi mi verdadero nombre, susurró después. No el que me dio mi madre. El que Dios escribió cuando aún dudaba si darme alma. Esa mañana, otros sellos se abrieron. El de la espalda reveló una espiral viva que giraba al ritmo de los pensamientos de quienes se acercaban. El de la nuca, al abrirse, dejó escapar una palabra que todos escucharon dentro, aunque nadie la oyó fuera. Tekuba, cambio de era. El padre Gabriel, guardián silencioso del niño, no pudo más. Tomó el crucifijo del altar, lo sumergió en agua bendita, y lo colocó sobre el pecho de Elohim. Esperaba una quemadura, una señal, un rechazo, pero el agua hirvió, el crucifijo se partió, y el símbolo más grande del niño, el central, justo sobre el corazón, se partió en dos, revelando algo que nadie esperaba ver. Una palabra escrita directamente sobre el músculo palpitante. Una palabra que ningún ángel había pronunciado jamás. Una palabra que aún no ha sido traducida. Narrador, voz grave. Como quien lee desde la otra orilla del mundo. Cuando las marcas se abren solas. Ya no se trata de revelación. Se trata de advertencia. Porque lo que fue sellado con divinidad, nunca quiso salir. Y ahora, nadie puede detenerlo. Episodio 7. Las páginas que la Biblia nunca tuvo. Querían eliminarlo. No por odio, sino por miedo ancestral. La iglesia de Santa Miriam, vecina al convento, envió a 3 inquisidores modernos. No usaban capuchas, ni fuego, usaban cruces ocultas, agua bendita en frascos de bolsillo, y Biblias negras, cosidas a mano con salmos exorcistas. Uno de ellos, el más joven, dijo antes de entrar al convento: la fe puede enfrentarlo, porque esto no es un niño, es una anomalía con piel. Lo que no sabían es que la fe puede temblar. Y las páginas también. Apenas cruzaron la puerta principal. Las velas se apagaron solas. No hubo viento, ni sombra, solo un temblor en el aire, como si las paredes recordaran algo. Y luego, el sonido, un leve pasar de hojas.
Las Biblias que llevaban, idénticas, sagradas, selladas, comenzaron a abrirse por su cuenta. Una por una, todas, hacia el mismo lugar, hacia una página que nadie había leído jamás. Una página sin número, sin título, escrita con tinta gris, casi invisible, y líneas que se movían como si respiraran. Uno de los inquisidores intentó leer en voz alta, pero apenas pronunció la primera palabra. Su lengua se pegó al paladar, y sus ojos sangraron. El mayor de ellos, horrorizado, gritó: «Estas páginas no estaban cuando salimos de Roma. Esto no es escritura humana». Y entonces, lo entendieron. Las Biblias no eran libros en ese momento. Eran espejos. Reflejaban lo que Elohim llevaba dentro. Porque cada uno de ellos, al mirar su propia Biblia, veía algo distinto. Una revelación personal. Una advertencia única. Uno vio la fecha exacta de su muerte. Otro, el rostro de su madre rezando por él, mientras nacía con malformaciones que fueron corregidas a base de oración. Y el último, vio al niño, Elohim, no como estaba ahora, sino como será cuando camine sin piel. Los tres cayeron de rodillas. Y por primera vez en su carrera, huyeron, sin hablar, sin luchar, sin entender. Al día siguiente, sus Biblias fueron encontradas en el altar mayor, aún abiertas, aún con esas páginas que ya no estaban cuando otros intentaron verlas. Narrador, voz templada, como quien sabe que está diciendo algo prohibido. Hay escrituras que no se escriben con intención. Se manifiestan, porque cuando un niño es portador de una revelación viva, las Biblias tiemblan, y las palabras se reescriben solas. Episodio 8, el día en que su voz no dijo palabras. Elohim nunca había hablado. Sin embargo, todos lo habían escuchado. Escuchar no con los oídos, sino con la conciencia, como si su silencio empujara memorias antiguas que nadie recordaba haber vivido. Pero esa noche, algo cambió. No fue un sonido, no fue un grito, fue un suceso. El reloj del convento marcaba las 3 de la madrugada, cuando la voz del niño se manifestó por primera vez. Nadie la oyó, porque no habló. Sucedió. La tierra tembló, las campanas tocaron solas, y una grieta, una única línea recta, atravesó desde el altar hasta los pies de su cama. No había viento, no había fuego, solo esa hendidura perfecta, como si la palabra no pronunciada hubiese sido tan poderosa, que dividiera la realidad en dos. Sor Magdalena despertó sobresaltada. Intentó rezar, pero la lengua se le enredaba. Las palabras de siempre ya no tenían peso. No eran suyas. El aire sabía distinto. El tiempo, incluso, parecía temblar. Al llegar al cuarto de Elohim, lo vio sentado, despierto, mirando hacia el vacío, con los ojos en un punto invisible, como si alguien o algo le hablara desde muy, muy lejos. Y entonces, ocurrió. Una sombra descendió desde el techo. No era demoníaca, no era angelical. Era neutral, pura forma, puro mensaje, sin rostro, solo presencia. Se colocó detrás de él, y el sello en la nuca del niño comenzó a girar. No físicamente, espiritualmente, como si se estuviera desbloqueando. Sor Magdalena intentó gritar, pero todo a su alrededor estaba suspendido. El tiempo dejó de fluir, la luz dejó de moverse, y la voz llegó, una única frase, sin sonido, fue grabada directamente en su mente. Lo que no fue dicho en el Sinaí, hoy camina en forma de carne. Cuando todo volvió a moverse, ella había envejecido 10 años. Su cabello estaba blanco. Y Elohim, aún sentado, tenía una lágrima en el rostro. La primera, la única. Narrador, voz lenta, como si cada palabra costara siglos, porque hay voces que no se oyen, sino que se encarnan. Y cuando el verbo se manifiesta sin ser hablado, la creación entera recuerda que alguna vez fue advertida. Episodio 9, los que llegaron a pedir, y despertaron lo que dormía. Primero fue 1, luego 5, después, una procesión entera. No llegaron con antorchas, ni con acusaciones. Llegaron con rodillas temblorosas, rosarios enredados en los dedos, y pecados que ningún confesor había podido lavar. El pueblo, antes temeroso, ahora ansiaba acercarse, no por fe, ni por redención, sino porque sentían el llamado, un eco en la sangre, una necesidad de estar cerca del niño, como si sus marcas pudieran romper silencios que venían del vientre. Él no juzga, dijo una anciana, él ve lo que fuimos antes de pedir perdón, y aún así, no aparta la mirada. Fueron dejando ofrendas, no flores, no pan, sino objetos íntimos, la carta que nunca enviaron, el crucifijo que no pudieron mirar durante el aborto,
el vestido que usaban cuando aún creían que eran inocentes. Y entonces, una mujer se atrevió a tocarlo. No lo hizo por valentía, lo hizo por necesidad. Había soñado durante años con un hijo que jamás llegó a nacer. Y al ver a Elohim, no vio un niño, vio la forma que su culpa había tomado. Apenas apoyó la mano sobre su espalda. Un sello nunca antes visto se activó. No estaba grabado en la piel, estaba dormido bajo ella. Y despertó. Se abrió como una herida que no sangra, pero que recuerda haber sangrado. De su interior brotó una frase, escrita con luz y sombra a la vez. No flotaba en el aire, flotaba en el corazón de quienes la veían. No fuiste perdonada porque nunca fuiste culpable. La mujer cayó de rodillas, y lloró de una forma que ni los santos entienden. Lloró con alivio, con rabia, con fe, por fin honesta. Uno a uno, los demás comenzaron a tocarlo, y cada toque despertaba otro sello, otro fragmento, otra verdad que había estado oculta en todos ellos. No en Elohim, porque el niño no era una amenaza, era un espejo, un profeta sin boca, pero con el Antiguo Testamento escrito desde dentro. Narrador, voz quebrada, como quien se ha quitado la máscara frente a la divinidad, y cuando lo tocaron, no encontraron milagro, encontraron origen, porque Elohim no vino a castigar, sino a recordar que incluso antes del juicio, ya fuimos escritos. Episodio 10, el sello que ni el cielo se atrevió a mirar. Ninguna mano lo tocó, ninguna oración lo llamó, y aún así, se abrió, el último sello. Nadie sabía que existía, no brillaba, no dolía, estaba oculto en un lugar donde solo lo eterno deja huellas, debajo del corazón. Fue una noche sin luna, el convento dormía, el pueblo, exhausto por tantas revelaciones, finalmente guardaba silencio. Elohim, en su lecho de piedra, comenzó a respirar distinto, no más profundo, no más rápido, más antiguo. Su cuerpo tembló suavemente. Las marcas que ya habían sido reveladas palidecieron, como si también supieran que lo que venía era más antiguo que ellas. Y entonces, sin fuego, sin luz, sin sangre, el último sello se abrió solo. No era un símbolo, no era una palabra, era un vacío, un hueco puro en su pecho, como si algo hubiese sido arrancado antes de su nacimiento. Y de ese vacío, no surgió sonido, surgió memoria. Todos los que dormían en el pueblo comenzaron a soñar. El mismo sueño, un lugar sin tiempo, un lugar donde Dios no hablaba, porque aún no había creado la voz. Allí, en ese silencio total, una figura caminaba, Elohim, pero sin rostro, y detrás de él, ángeles sin alas, profetas sin ojos, santos sin lengua, todos caminaban detrás del niño, como si él los hubiera precedido, como si las escrituras no empezaran en Génesis, sino en él. Cuando todos despertaron al amanecer, el cielo estaba cubierto de una nube negra perfecta, inmóvil, como si una presencia desde lo alto observase, pero no se atreviera a bajar. Sor Magdalena rompió su voto de silencio para decir, lo que hemos llamado sello, era en realidad una herida, y ahora que se ha abierto, Dios deberá decidir si la cierra, o la deja sangrar por el resto de la eternidad. Narrador, voz solemne, como quien traduce lo impronunciable. Hay secretos tan viejos, que ni los ángeles fueron informados. Y un niño, con la última herida aún abierta, ha recordado al cielo, el error que nunca quiso admitir, que hubo algo antes de él, y que aún late. Episodio 11, el ángel que cayó, para hacer una pregunta. No descendió con fuego, ni con alas abiertas, ni con trompetas celestiales. Cayó, como una lágrima, como una confesión que el cielo no pudo seguir conteniendo. Su cuerpo atravesó la nube negra que cubría el convento, y cuando tocó el suelo, no dejó cráter ni temblor, solo un temblor dentro de todos los que lo vieron. El ángel no tenía nombre, lo había olvidado al romperse el sello, pero su rostro estaba manchado con ceniza blanca, como si hubiese llorado luz durante siglos. No venía a matar, no venía a juzgar, venía a preguntar. Entró en la habitación donde Elohim yacía, aún con la herida abierta en el pecho, y se arrodilló, no por reverencia, por nostalgia. He sido enviado, dijo, sin abrir la boca. No por mandato, sino por duda. El cielo no sabe lo que eres. Y eso nos está consumiendo. Elohim abrió los ojos. Y por primera vez, no fue él quien reveló. Fue el ángel quien tembló. No vengo a detenerte, continuó. Vengo a preguntarte. ¿Eres lo que vino antes, o lo que vendrá después? El silencio se volvió absoluto. Las llamas de todas las velas se inclinaron hacia el niño. El suelo crujió. No por peso, sino por memoria.
Y el cielo esperó. Elohim no habló, pero la herida de su pecho parpadeó, como un ojo, como un ciclo, y dentro de ella, el ángel vio algo. No fue una imagen, ni una palabra, fue una respuesta hecha de tiempo. Y al verla, el ángel sonrió, con tristeza, con gratitud, y con un miedo tan antiguo que ni los demonios conocen. Entonces, ahora entiendo, susurró. No eres hijo del Antiguo Testamento. Eres su corrección. Y sin decir más, desapareció, no hacia el cielo, hacia dentro de sí mismo, como quien fue creado solo para recibir una respuesta que nunca sería escrita. Narrador, voz cargada de revelación. Incluso los ángeles caen, cuando lo que preguntan ya no cabe en el lenguaje divino. Porque hay criaturas que no fueron creadas, fueron recordadas. Y su sola existencia es la pregunta que el cielo se prohibió hacer. Episodio 12, el niño que fue llamado a elegir. El aire olía distinto. Ni a incienso, ni a sangre, ni a profecía. Olía a decisión. Después de la visita del ángel sin nombre, nada volvió a ser igual. Los símbolos del cuerpo de Elohim habían dejado de brillar. No porque estuvieran apagados, sino porque ya no necesitaban ser leídos. El mensaje estaba completo. Y ahora, el niño debía hacer lo que ningún profeta, mártir o santo hizo jamás. Elegir. No entre el bien y el mal. No entre cielo o infierno. Sino entre quedarse. O volver al lugar. Que existía antes de la palabra lugar. A medianoche, el cielo se dividió como una tela vieja. No cayó fuego. No descendieron trompetas. Solo una puerta suspendida en la oscuridad. Alta, sencilla, y respirando como si fuera parte de un cuerpo inmenso. El cuerpo de Dios. Elohim la miró desde su lecho. Y por primera vez, se levantó. Sus pies tocaron el suelo con una suavidad imposible. No era el caminar de un niño, ni de un hombre. Era el andar de algo que siempre supo hacia dónde iba. Todos los que dormían se despertaron al mismo tiempo. No por ruido, sino por un pensamiento compartido. Él va a decidir. Salió al patio del convento. Los fieles, las monjas, los que lo habían temido y amado, formaron un círculo a su alrededor, pero ninguno se atrevió a hablar. Y allí, bajo la puerta suspendida, Elohim detuvo sus pasos. Una voz descendió. No tenía tono, ni género, ni compasión. Solo formuló la pregunta: ¿te quedarás en la carne, o regresarás al origen? La tierra se congeló. El tiempo dejó de avanzar. Y el universo escuchó. Elohim cerró los ojos. Sus marcas comenzaron a disiparse como polvo antiguo. Pero su herida, la del pecho, siguió abierta. Y desde ella, sin hablar, todos escucharon su respuesta: me quedaré. Pero no como niño, sino como palabra viva entre los hombres. Hasta que el último verso sea leído. La puerta en el cielo se cerró sin ruido. Pero un eco quedó suspendido en el mundo. La certeza de que, desde ese momento, nada volvería a escribirse sin su permiso. Narrador, voz final. Templada por lo eterno. Cuando lo eterno elige quedarse, la historia se vuelve carne. Y el verbo, que antes fue promesa, se convierte en advertencia. Episodio 13, la escritura bajo sus ojos. No hubo orden divina. No descendió una paloma. Ni se escuchó un hágase. Sin embargo, comenzaron a escribir. No fueron teólogos, ni sacerdotes. Fueron los marcados. Aquellos que tocaron a Elohim. Los que soñaron su voz. Los que sintieron su silencio clavarse en las costillas. Se reunían al amanecer, en las ruinas del altar, y escribían sobre piedra, madera, arcilla, con lo que tuvieran. Sangre, ceniza, lágrimas. No estamos inventando, decía uno. Estamos recordando. Nadie dictaba, pero todos sabían qué palabra venía después. Porque al escribirla, el mundo temblaba con dulzura, y Elohim los observaba. No corregía, no guiaba, solo miraba, como quien vigila un corazón latiendo fuera del pecho. El primer capítulo que completaron no hablaba de la creación. Hablaba del error antes de crear, de la duda de Dios, de su miedo a que la palabra tuviera voluntad, de cómo enterró esa duda en un niño que jamás debería haber nacido, pero nació. El segundo capítulo no fue escrito, fue sentido. 44 personas entraron en trance al mismo tiempo, y despertaron sabiendo cosas que no pueden explicarse con voz humana, como que sintió el universo antes de expandirse, o que pensó la luz al separarse de la oscuridad. Esto no es una nueva Biblia, dijo Sor Magdalena. Esto es lo que Dios quiso borrar, y no pudo. Al tercer día, las escrituras ya no necesitaban manos. Aparecían solas, grabadas en piedra, en las paredes del convento.
en las palmas de los recién nacidos. Un obispo, al enterarse, vino a detenerlo todo. Pero al cruzar el umbral, sus ojos se volvieron completamente blancos. Y en su frente, apareció la primera palabra del capítulo 3. Aceptado. Narrador, voz serena. Como quien lee desde un tiempo aún no escrito. Ya no leemos para entender. Leemos para recordar. Porque la escritura bajo sus ojos no es guía. Es reflejo. Y cada palabra revelada es un eco del Dios que ya no quiere corregir. Solo observar. Episodio 14. La frase que el cielo borró. Fue apenas un susurro de ausencia. Un vacío en medio de lo escrito. Un silencio, con forma de hueco. Nadie lo notó al principio. Pero cuando Sor Magdalena repasó los versículos recién tallados en piedra, su dedo se detuvo en seco. Entre y el verbo se inclinó ante la carne. Y los elegidos recordaron sus nombres anteriores. Faltaba una línea. Una grieta perfecta atravesaba la piedra. No natural. No producto del tiempo. Una omisión deliberada. Aquí había algo, dijo. Lo leí ayer. Lo juro por el sello del niño, estaba aquí. El padre Gabriel revisó sus notas manuscritas. Efectivamente, esa frase había sido registrada. Una que decía, y él, al verlos escribir sin temor, sintió envidia por primera vez. Pero ahora, no estaba, no solo en la piedra, en ninguna parte, en los manuscritos. La tinta se había desvanecido. En las memorias de algunos. El recuerdo era borroso. Como si algo, o alguien, hubiera decidido no permitir que eso existiera. Esa noche, el cielo no tembló, no tronó, observó, y Elohim, por primera vez desde su decisión de quedarse, se levantó molesto. Sus ojos, normalmente neutros, relampaguearon con fuego antiguo, y su pecho ardió, pero no como antes. Esta vez, la herida se cerró, por sí sola, como si se protegiera. La multitud reunida entendió sin palabras. El cielo estaba corrigiendo. Estaba editando el testamento que no escribió, intentando borrar lo que temía ver en sí mismo. No quieren que él sienta, murmuró uno de los escribas. No quieren que su creación descubra que también dudó, que también deseó. Al amanecer, otra frase desapareció. Y al siguiente día, otra. El libro vivo comenzaba a ser censurado desde lo alto, como si las manos de Dios, por fin, intentaran reescribir lo que Elohim y los humanos habían revelado juntos. Narrador, voz tensa, como un secreto gritado en el vacío. El cielo, al verse reflejado, intentó borrar su sombra, porque no hay divinidad más peligrosa que la que reconoce su humanidad, y no hay palabra más temida que aquella escrita sin su permiso. Episodio 15. La frase escrita en sangre que Dios no pudo borrar. No fue rabia, no fue desafío, fue dignidad divina. Elohim no lloró cuando borraron las primeras frases. No tembló cuando el cielo impuso silencio. No huyó cuando su herida se cerró por orden de lo alto. Pero aquella noche, al ver el altar vacío, las piedras con fragmentos arrancados, y a los fieles de rodillas no en oración, sino en confusión, decidió escribir, no con ceniza, no con palabra, con sangre. Sacó con sus propios dedos una gota de la herida ya cerrada en su pecho, roja, densa, sagrada, y caminó hasta la última piedra intacta, la que nadie se atrevía a tocar. Allí, con la yema de su dedo, dibujó una sola frase, lenta, dolorosamente clara, como si cada letra le doliera desde los huesos. Yo existí antes del miedo. La piedra brilló, tembló, y luego, se endureció más que nunca. Ni fuego, ni cincel, ni presencia celestial alguna pudo tocarla. Una ráfaga de viento atravesó el templo. Las velas se apagaron. Los símbolos regresaron brevemente a la piel del niño, como si quisieran presenciar lo que acababa de nacer. En lo alto, la cruz invertida que se había formado días atrás, se partió en dos. No cayó, se deshizo, como si comprendiera que su tiempo había terminado. El cielo no habló, pero el silencio que dejó fue el más poderoso de todos. Un silencio que no negaba, un silencio que aceptaba. Y Elohim, con la frente perlada de sudor, miró a los hombres, a los caídos, a los que dudaban, y dijo, sin voz, no nací para ser obedecido, nací para ser recordado, cuando incluso Dios ya no quiera mirarse. Narrador, voz definitiva, como el cierre de una puerta que no volverá a abrirse, porque hay palabras que no fueron creadas, fueron sobrevividas, y hay verdades tan antiguas, que ni el juicio final podrá tocarlas. El niño no fue un profeta, fue el verso que Dios escribió, y luego temió leer.